buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo y vamos a hablar de las elecciones con una consejera, Carla Humphrey. Bienvenida, Carla. Hola, gracias por este espacio. Un saludo a los dos. Oye, Carla, aquí estamos el famoso día 7 y la verdad es que, por supuesto que hubo negros en el arroz, violencia que en Metepec, por aquí, por allá, un coche con 100,000 pesos, pero la verdad es que por el número de ciudadanos que acercaron a las urnas y el número de urnas que fue instalado, fue una gran elección. O sea, tendríamos que festejar la capacidad que tuvo el INE para, a pesar de la pandemia, a pesar de la violencia, lograr una integración muy alta y una convocatoria muy convincente. ¿Ustedes está por arriba o por abajo las expectativas que tenían ustedes? Bueno, creemos que teníamos como indicadores que podía ser esta una muy buena elección en términos de participación ciudadana, particularmente porque en términos de capacitar a las y los funcionarios de mesas directivas de casilla, la verdad es que, contrario a lo que se estaba publicando, siempre tuvimos muy buena recepción. Teníamos en los primeros 10 días de la capacitación ya a la mitad de las personas capacitadas que además ya habían aceptado, y esto hablaba del interés de la ciudadanía por participar en las elecciones. Creemos también que el tema de la pandemia es que pudimos encontrar a más personas en su casa, pero que también tenían más ganas de participar y de incidir en la jornada electoral. Así que, aunque teníamos estos indicadores que eran muy positivos respecto a que las y los ciudadanos querían participar en las elecciones, pues creo que es un resultado muy importante el tener en una elección intermedia más del 52% de participación. Pues eso es algo que no pasaba en pues todo este siglo de entrada, pero además creo que nos dejen claro que una cosa son las polarizaciones, las redes sociales y quizá lo que se publique, y otra es la participación real que quieren tener las y los ciudadanos en las elecciones, en determinar cuál es el destino que quieren para su país, para lo que viene, en este caso y a nivel federal, los próximos 3 años. Y creo que eso es lo que marcó la jornada. Gente comprometida, tanto haciendo fila, digo yo, a mí me tocó una fila de 1 hora y media, por ejemplo, pero además gente muy comprometida con ser funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla. Creo que la noticia importante es que confiamos las y los mexicanos en la solidez de nuestro sistema electoral y, por supuesto, en las instituciones que lo llevan a cabo, y creo que esta es una buena noticia para todos y todas, independientemente del partido e independientemente del resultado de las elecciones. Yo estoy absolutamente de acuerdo, además en un país donde las burocracias luego funcionan tan mal, donde las cosas no salen como esperamos, ya nos acostumbramos a que en el INE salgan bien y qué bueno. Quiero subrayar una. No es nada usual que en una elección de esta complejidad, a las 11 en punto de la noche, saliera el presidente consejero a darnos un panorama que nos quitó la incertidumbre fundamental, que era cuáles eran los números que íbamos a tener en la Cámara de Diputados, con rangos, porque no se podía hacer exacto, pero supimos todos los mexicanos en 15 minutos cuál había sido el resultado de la elección. Y también en las estatales, con sus tiempos, con sus modalidades, ha salido muy bien. Están muy cerrados, es más complicado. Yo quisiera realmente felicitarlos a todos y a todas ustedes. Y querría, Carla, que nos cuentes qué viene ahora, porque hay esta confusión de ya terminó esto, el miércoles, ¿qué va a pasar? Quisiera, antes de contestarte eso, decir que es una elección de muchas primeras ocasiones en cosas. Fue la primera elección con voto por internet desde el extranjero, aunque ya hay varias entidades federativas, entre otras el Distrito Federal, que hace 10 años ya lo había utilizado. Es la primera elección con una prueba piloto para personas en situación de prisión preventiva. Es la primera elección en la que se aplica el marco jurídico constitucional de paridad total. Es la primera vez que tenemos un marco jurídico para combatir la violencia política en razón de género, y es el proceso electoral más inclusivo porque aprobamos 5 distintas acciones afirmativas bueno, habrá que analizar, pero nos permitirán tener una Cámara de Diputados y Diputadas mucho más incluyente, y entonces dándole voz a distintas personas de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, creo que son buenas noticias y, por supuesto, pues será esta la elección en la que hay que esperar a los cómputos, pero lo que se prevé hasta ahora es que haya 6 mujeres gobernadoras. En toda nuestra historia nacional hemos tenido 7 electas, 2 interinas,
y por tanto, bueno, es una muy buena noticia que podamos tener este avance de mujeres en las titularidades de los poderes ejecutivos de distintas entidades federativas. ¿Qué tendremos el miércoles? El miércoles a las 8 de la mañana está convocada una sesión de Consejo General para dar inicio a los cómputos distritales, que continuarán además el domingo con los cómputos por circunscripción, porque recordemos que esto que señalaban son las dos rutas que tenemos como instituto de dar transparencia y dar información a la ciudadanía. El PREP, el programa de resultados preliminares, que empezó digamos, a surtirse o a llenarse con las actas de escrutinio y cómputo, y por otro lado los conteos rápidos, que son ejercicios matemáticos, estadísticos, para determinar tendencias. Y creo que es muy importante que tomamos la determinación de que siempre y en todos los casos íbamos a dar resultados. No importa si el intervalo no nos permitía decir quién iba a ser la o el ganador, era preferible que esta información la tuvieran las y los ciudadanos para evitar especulaciones y para evitar incertidumbre. En el caso de los PREPs, además, si bien el INE es el que establece los lineamientos para que todas las entidades federativas lleven a cabo estos ejercicios, nosotros solo estuvimos a cargo del PREP nacional, es decir, de Cámara de Diputados y Diputadas, y bueno, lamentamos que hubiera otros ejercicios de estas características que no pudieron realizarse, pero creemos que con estos conteos rápidos también ofrecimos a la ciudadanía la certeza respecto a los resultados de las elecciones, concretamente en la gubernatura de esta entidad federativa. Entonces sigue ya empezar con los cómputos distritales, municipales, sigue una etapa muy importante después, el día de antier, fue el último día para que los partidos políticos y las candidaturas presentaran sus informes de gastos de campaña, que nosotros ya empezamos a revisar. Tenemos 10 días a partir de el día de ayer para notificarles errores y omisiones, y de ahí ellos tendrán oportunidad de contestar lo que a su derecho convenga, aportar información, y tenemos como fecha límite para resolver todas las campañas, digamos, revisar todos los recursos hasta el 22 de julio, fecha en la que tenemos que aprobar los dictámenes y las resoluciones. Y bueno, en el términos de las asignaciones de curules vía representación proporcional, la fecha que se nos establece en el marco normativo es el 23 de agosto. Por tanto, seguimos en proceso electoral, tenemos muchas cosas que hacer como autoridad electoral, pero bueno, la buena noticia es la alta participación ciudadana, y creo que esto habla de una madurez ciudadana de acudir a las urnas y de dirimir nuestros conflictos y nuestras distintas posiciones respecto al rumbo que tiene que tomar nuestro país por las vías pacíficas y por las vías institucionales. Ahora, te estás refiriendo a esa cultura política que lentamente se ha ido construyendo en nuestro país, y yo creo que parte de esa cultura política es precisamente conocer los tiempos a los que estás aludiendo. Todavía estamos en proceso electoral y hay que darnos el tiempo para digerir, porque puede haber algunas sorpresas en el camino, algunos cambios, aunque en teoría, digamos, la gran visión del rompecabezas está clara. Todavía puede haber algunas sorpresas y es parte del proceso. No debemos de empezar a lanzar datos, seas ganador o perdedor o te supongas ganador, porque eso enturbia. Vendrán todavía las impugnaciones, tendrá que intervenir el Tribunal Electoral, y esto se lleva todavía semanas. ¿Cuándo se cierra definitivamente ya el proceso electoral? Cuando el tribunal declara pues, legalmente concluido y con tales y cuales ganadores. Bueno, aquí recordemos que al ser el proceso electoral más grande de nuestra historia, pues hay elecciones en todas las entidades federativas. A cargo del INE solo está la de Cámara de Diputados y Diputadas, y claramente todas las impugnaciones tienen que estar resueltas pues el día que inicia el periodo legislativo, es decir, el 1 de septiembre. Por eso nosotros como autoridad electoral tenemos que hacer esa asignación de curules vía representación proporcional a más tardar el 23 de agosto, por si hay impugnaciones, la sala superior pueda resolverlas y esté integrada la Cámara Baja por completo el 1 de septiembre. Y desde luego las entidades federativas, pues depende del cargo que están eligiendo en cada una de ellas, los plazos son distintos, pero generalmente tienen que ver con la toma de protesta de estos distintos cargos de elección popular para que las autoridades, tanto en este caso el INE, que es la única autoridad que puede fiscalizar los ingresos y egresos de partidos y candidaturas,
como en su caso las autoridades jurisdiccionales puedan, determinar en última instancia quién es la persona que puede ocupar estos cargos de elección popular. Sí, seguimos en proceso electoral, pero además en este proceso electoral también habrá una coyuntura o se juntará con el proceso para la organización de la consulta popular que tendrá verificativo el 1 de agosto. Es la primera vez para el INE, con las entidades federativas, las figuras de consultas populares, presupuestos participativos que se usan y se llevan a cabo de manera normal desde hace muchos años. A nivel federal es la primera ocasión y aquí no saldremos del proceso electoral cuando ya estaremos organizando el tema de la consulta popular. Ahí muy rápido, porque creo que como no tenemos experiencia, conviene platicarlo. Hasta donde recuerdo yo la ley, Federico, es muy clara la ley. El único que puede hablar de la consulta son ustedes. O sea, no hay propaganda de ninguna de las dos partes. Va a haber una pregunta y el INE nos va a estar diciendo, esta es la pregunta, salgan a contestarla. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es lo correcto y además también aclarar que el INE no hace la pregunta porque hemos estado recibiendo también quejas de que si la pregunta está bien redactada, mal redactada, se entiende o no se entiende, la pregunta la hace y la redacta y valida si es neutral la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros no le podemos mover ni una coma a cómo está redactada la pregunta. Lo que haremos es explicar en qué contexto o por qué, digamos, cuál es la razón de la pregunta. Y tienes razón, la única autoridad que puede hacer difusión de la consulta popular es justamente el Instituto Nacional Electoral, que además está a cargo de la organización de toda esta jornada y también de la publicación de resultados. Y que no esperen campañas a favor o en contra, porque no se va a dar eso, es realmente algo inédito. Y es una reflexión que los ciudadanos tienen que hacerse en aislamiento, no es de partido, no es necesariamente digamos, de un equipo que vaya a convencerte de tal o cual, es una reflexión. Y la pregunta que redactó la Suprema Corte es compleja, por decirlo menos, no es tan sencilla, ¿no? A diferencia de otros. Yo ayer oyendo al presidente del INE, hoy oyendo del presidente de Morena, hoy oyendo al presidente de la República, me quedo muy satisfecho de tener la plena convencimiento, espero no equivocarme, pero que en el 24 estaremos otra vez con un INE organizando otra vez muy bien la elección y es gracias a todo el trabajo que hicieron ustedes, así que muchas gracias y felicidades. Sí, yo coincido con Carlos porque además hay datos que indican que después de la elección la credibilidad del INE normalmente aumenta, así es que yo creo que van a entrar ustedes en un periodo de una altísima credibilidad. Y ha sido de verdad un gusto platicar contigo, Carla, volverte a tener aquí en este programa. Y yo también, como mexicano, quiero expresar mis congratulaciones porque hicieron un trabajo, a pesar de muchas dificultades, muy serio. Así es que muy buenas noches y de verdad a todos tus colegas felicítalos, ¿no? Pues al contrario, gracias a ustedes, a la ciudadanía, al apoyo también de los medios de comunicación. Siempre hay algo que se puede mejorar y creo que eso es lo que tenemos que hacer, seguir perfeccionando nuestro sistema electoral y pues que haya esta solidez institucional para que las y los ciudadanos podamos decidir qué rumbo queremos para el país por muchos años más, que ya se instale esto como una práctica normal. Me parece que ese es el gran mensaje. Pues así es, muchas gracias por estar con nosotros, Carla, y a ustedes por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches y nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo.